Hola gente, bienvenidos al podcast de Infomed. Mi nombre es Marcelo Radicic y soy médico especialista en enfermedades infecciosas y medicina interna. Hoy voy a comenzar contándoles una historia de la vida real. Esta historia empieza en febrero de 2017. La doctora Stephanie Strathy, una infectóloga y epidemióloga de la Universidad de San Diego, estaba pasando por una de las situaciones más tremendas de su vida. Observaba a su esposo, el profesor de psiquiatría Tom Patterson, agonizar día a día como consecuencia de una gravísima infección bacteriana. Lo que había empezado como un viaje de vacaciones que era un sueño, atravesando Egipto, se había transformado en una pesadilla absoluta. Tom había sufrido un cuadro de pancreatitis necrotizante y esta condición grave se había complicado con la formación de un pseudoquiste en el páncreas y a su vez este pseudoquiste se complicó con una infección. Esta cadena de desgracias no terminaba ahí. La bacteria que causaba la infección era una bacteria particularmente complicada, Acinetobacter baumannii. Esta bacteria era multiresistente, esto es, presentaba resistencia a la mayoría de los antibióticos conocidos, y los pocos a los que era sensible no tenían una actividad suficiente como para curar la infección intraabdominal que estaba sufriendo el Dr. Patterson. A lo largo de 3 meses, Stephanie vio a su esposo deteriorarse día tras día. Todos los que hemos visto un paciente con sepsis intraabdominal crónica sabemos de qué se trata esto. Y lo concreto era que lo que se podía hacer llevaba hacia una muerte que parecía inevitable, un camino lento y doloroso hacia una muerte inevitable. Este camino, causado por esta misma bacteria, por Acinetobacter baumannii, se había observado también en muchos militares estadounidenses en Irak, cuando las heridas de combate, las esquirlas, se infectaban con Acinetobacter baumannii multiresistente. Y lo que las balas o las esquirlas no habían logrado, terminaba siendo causado por esta superbacteria, al punto tal que en Estados Unidos los médicos militares hablaban del Iraqi Bacter, de la Iraqi bacteria. Y esto llevó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a buscar enfoques alternativos, viendo que los antibióticos con los que contamos hoy en día eran impotentes frente a esta cepa de bacterias. Con lo cual comenzaron a explorar otras alternativas. Volviendo al caso de Stephanie y de Tom Patterson, Stephanie recordó esto y movió cielo y tierra para jugar esta carta para salvar la vida de su esposo. Necesitaba una bala de plata para el Acinetobacter baumannii y esta bala de plata eran los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus, que son habitualmente nuestros enemigos, los vemos de esa manera. Pero estos virus solo tienen la capacidad de infectar y de matar a las bacterias sin afectar para nada al ser humano. De hecho, los bacteriófagos son predadores naturales de las bacterias y han evolucionado con ellas durante casi 4 billones de años. Se estima que existe una cifra de 31 trillones de bacteriófagos en la biosfera. Esto es 10 elevado a la 31ª potencia. Es un número inimaginable. Se cree que son los organismos más antiguos y más abundantes del planeta. Y esto es así hasta tal punto que se cree que aproximadamente 30 billones de bacteriófagos se mueven cada día en nuestros tejidos, en los tejidos del humano. Y que la actividad de estos virus tiene un rol clave para controlar los otros microorganismos que tenemos con nosotros, nuestra flora bacteriana. Y podrían estar teniendo un rol regulatorio en los distintos microbiomas del cuerpo humano. La gran ventaja que ofrecen los bacteriófagos como alternativa de tratamiento es que son específicos. Es posible obtener uno o varios bacteriófagos que ataquen a una única bacteria en particular sin afectar a ninguna otra de nuestro microbioma. Esto permite atacar a la bacteria en cuestión que querramos atacar con mucha especificidad, porque no queremos molestar a las bacterias buenas que conviven con nosotros y que nos protegen de distintas maneras. Con esta información en mente, Stephanie comenzó una carrera contra el tiempo para salvar la vida de su esposo, algo que claramente no iba a ocurrir con el tratamiento convencional disponible. Convenció a científicos que trabajaban con bacteriófagos en todo Estados Unidos para que buscaran fagos que atacaran a la Acinetobacter baumannii que estaba matando a su esposo. Y después, creo que esto es lo más difícil de todo y lo más increíble, convenció a la Food and Drug Administration, al organismo regulatorio,
de que le permitieron usar un tratamiento que tenía una base racional muy sólida, pero que no había sido probado de manera convincente en seres humanos. 3 semanas más tarde, después de una tarea titánica por parte de su esposa, Tom Patterson recibía un cóctel de 9 bacteriófagos distintos que eran predadores selectivos de la Acinetobacter. Primero los inyectaron directamente en los abscesos intraabdominales que tenía. Ahí Tom pareció estabilizarse un poco, estaba en falla multiorgánica, ventilado en una terapia intensiva. Y, después de ver cautelosamente que eso parecía funcionar, 2 días después de haber iniciado el tratamiento de los abscesos, se usó una mezcla de 2 bacteriófagos especialmente preparados para ser inyectados por vía endovenosa. La sangre, la circulación, Tom Patterson se encargaría de hacerlo llegar a donde fuera que estuviese la Acinetobacter baumannii atacándolo. Tom fue la primera persona en recibir tratamiento endovenoso con bacteriófagos en los Estados Unidos. 3 días después de esta infusión endovenosa, pudo levantar la cabeza de la almohada, besar la mano de la hija, y para Stephanie, infectóloga y epidemióloga, las palabras que mejor describían esta situación eran simplemente milagroso. Los detalles técnicos de este milagro fueron publicados en el año 2017 en la revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy y fueron la presentación de cierre del Congreso Estadounidense de Infectología, la ID Week del 2018. Tom Patterson hoy en día está vivo y bien, gracias al enorme amor, al coraje y a la enorme tenacidad de su esposa, y a científicos que decidieron pensar fuera de la caja y arriesgarse a que un enfoque totalmente racional, pero insuficientemente explorado hasta ese momento y aún hasta el día de hoy, era viable. Ahora bien, contada ya esta historia que nos pone en contexto de qué es lo que quiero hablar hoy, quiero comentar algunas otras cosas acerca de los bacteriófagos y por qué pueden ser una herramienta con un enorme potencial para ayudarnos a resolver la gran amenaza que nos plantean las infecciones por bacterias multiresistentes. El año pasado, en 2022, se realizó la primera evaluación global integral del impacto de la resistencia a los antimicrobianos. Y se calcula que en el año 2019 casi 5 millones de personas murieron a causa de la resistencia bacteriana a los antibióticos de los que disponemos hoy. El 75% de estas muertes fue causada por solo 6 especies bacterianas que están categorizadas como patógenos prioritarios por parte de la Organización Mundial de la Salud. O sea, estamos hablando de un problema global que tiene un impacto tan grande como lo fue la epidemia de HIV o como lo es la malaria. Las razones para que esta desgracia esté ocurriendo son muchas y fundamentalmente están vinculadas al mal uso de antibióticos. Lamentablemente, las 3/4 partes de los antibióticos se usan por fuera de la medicina humana. Los médicos usamos solo el 25% del total de toneladas que se producen anualmente y de ese total, solo el 5% lo usamos en el hospital. Es decir, que todas nuestras preocupaciones para hacer un uso racional de los antibióticos disponibles se chocan contra el hecho de que no podemos controlarlos donde más se usan. Y el uso inapropiado de antibióticos en la industria de la alimentación es particularmente alarmante. Los antibióticos muchas veces son parte de la dieta que reciben las aves y el ganado, aunque no tengan ninguna enfermedad que justifique su uso. Al mismo tiempo, el otro problema que tenemos es que las compañías farmacéuticas consideran que no les es lo suficientemente rentable invertir en el desarrollo y en el descubrimiento de nuevos antibióticos. Así que estamos en el horno, porque si no existe un cambio drástico en las tendencias actuales, se calcula que para 2050 van a morir 10 millones de personas por año en el mundo por la resistencia a antibióticos, con un costo para la sociedad calculado por pérdida de productividad cercano al $1 trillón anuales. Ahora bien, tengamos todo esto en la cabeza para entender cuál es la importancia de lo que quiero comentarles hoy, el tema de los fagos. Bacteriófagos se hace muy largo, así que vamos a usar fagos, que son algo conocido desde hace un poco más de 100 años. En 1913, el bacteriólogo británico Frederick Twort descubrió un agente bacteriolítico que infectaba y mataba a las bacterias, pero la verdad es que no tuvo la imaginación como para ser capaz de entender qué era exactamente lo que mataba a esas bacterias. Y señaló que entre las muchas posibilidades quizás podría ser un virus.
Pero recién en 1917, un microbiólogo franco-canadiense que se llamaba Félix Derel anunció el descubrimiento de un invisible antagonista microbiano del bacilo de la disentería y afirmó que se trataba de un virus y lo llamó bacteriófago. Los trabajos de Derel empiezan en 1910 y en contraste con Toort y otros científicos que habían reportado fenómenos similares, él tuvo muy pocas dudas acerca de la naturaleza del fenómeno que estaba observando y afirmó que se trataba de un virus que parasitaba las bacterias. Y le puso nombre, lo llamó bacteriófago, que viene de la palabra bacteria y phagein, que es comer o devorar en griego. Esto es, son virus que se comen o devoran las bacterias. Derel hizo algunas experiencias primero en pollos, a los que logró curar de tifus, con bacteriófagos. Y después se animó a usarlo en humanos. Recuerden del momento en que estamos hablando. El primer paciente que fue curado de disentería usando la terapia fágica fue curado en agosto de 1919 y muchos más le siguieron desde ese momento. Ahora bien, en ese momento ni Derel ni nadie sabía exactamente lo que era un fago. Y así fue hasta 1939, cuando Helmut Ruska los observa por primera vez en un microscopio electrónico. Sin embargo, pese a que nunca los había visto, Derel afirmó que los fagos se reproducían alimentándose de las bacterias y eso fue confirmado posteriormente. Derel hizo numerosas experiencias con fagos e incluso trató pacientes con cólera en la India, bajando la mortalidad del 60% al 8%. La verdad es que la vida de Derel es digna de un libro. Y como nota de color, si Wikipedia no dice una mentira, que a veces pasa, antes de trabajar con bacteriófagos vivía en Argentina entre 1912 y 1913 y ahí aparentemente desarrolló trabajos para controlar las plagas de langostas con un agente bacteriano. O sea que los bacteriófagos eran eficaces, lo eran. Alrededor de 1934, Derel viaja a Tiflis, en Georgia, que en ese momento era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Derel fue recibido por la Unión Soviética como un héroe, ya que traía el conocimiento para la salvación de enfermedades que estaban devastando los estados del este hasta Rusia. Derel aceptó una invitación de Stalin por dos razones. Una es que estaba enamorado del comunismo y la otra es que estaba encantado de trabajar con su amigo, el profesor George Eliava, que fue fundador del Instituto de Tbilisi, perdón, esto la verdad es que no sé cómo se pronuncia, Tbilisi en Georgia, en 1923. Eliava se había hecho amigo de Derel durante una visita en el Instituto Pasteur de París, donde él había estado aprendiendo sobre fagos en 1926. Derel trabajó en el Instituto de Tbilisi, qué palabra llena de consonantes, por Dios, de forma intermitente durante un año aproximadamente, y hasta le dedicó uno de sus libros, El bacteriófago y el fenómeno de la recuperación, que lo escribió en 1935, se lo dedicó personalmente a Stalin. Él, de hecho, se había planteado permanecer y establecer su residencia permanente en ese lugar, en Tbilisi, y ya se había empezado a construir una casa de campo en los terrenos del instituto. Pero resulta que entonces su amigo Eliava se enamoró de la mujer, de la cual también se había enamorado el jefe de la policía secreta, con lo cual, en esos tiempos, eso se resolvía muy fácil. Eliava fue ejecutado después de ser denunciado como un enemigo de la patria durante una de las purgas de Stalin. Derel huyó para salvar su vida y nunca regresó a Tbilisi. Y en la Unión Soviética se prohibió la distribución de su libro. Y más o menos en ese momento ya estaba empezando la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el instituto que fundó Eliava todavía al día de hoy sigue ofreciendo tratamiento con bacteriófagos. La terapia con fagos se usó ampliamente para tratar infecciones bacterianas en humanos y animales en la década del 30. Mucho antes de que apareciera el primer antibiótico, mucho antes de que la penicilina se introdujera en el mercado. La penicilina fue descubierta en 1928 por Alexander Fleming, pero se usa por primera vez para tratar infecciones en humanos en 1939 y recién, más o menos para el momento del día D, 1943, empieza a usarse de manera amplia. La penicilina fue una droga milagrosa cuando apareció. Causó un cambio inimaginable, curando infecciones que hasta ese momento eran una condena de muerte. Y la terapia con fagos cayó en desgracia en Occidente. Esto en parte estuvo vinculado con que la actividad del
de la penicilina en ese momento era de amplio espectro, uno trataba de estafilococos. De hecho, hoy en día, si uno encuentra estafilococo aureus en sí la penicilina, una vez me pasó, lo puede tratar con penicilina. Bueno, volvamos al punto de... Justamente, una de las ventajas de penicilina era el espectro amplio que tenía, y esto se lo consideró inicialmente una ventaja sobre los fagos, que eran altamente específicos. Al mismo tiempo, los fagos la verdad es que requieren que las bacterias expresen ciertas moléculas de superficie específicas a las que el fago pueda unirse para luego meterse dentro de la bacteria, usar la maquinaria celular bacteriana para fabricar copias de sí mismo, y es necesario que la bacteria no tenga defensas intracelulares que tengan la capacidad de inactivar al fago una vez que éste se metió adentro. Las bacterias también pelean contra los fagos y tienen sus mecanismos evolutivos de supervivencia. Ahora bien, como los estudios científicos que respaldaban el uso de penicilina estaban mejor diseñados, eran más sólidos, y era más fácil de usar la penicilina que usar la terapia fágica, la penicilina, a la cual siguieron luego otro montón de antibióticos, pronto se convirtió en el método antibacteriano más utilizado. Por distintas razones, entre ellas ideológicas, Occidente olvidó la existencia de los fagos, que siguieron siendo ampliamente usados detrás de la cortina de hierro. El antagonismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la posguerra impulsaron una desconfianza, que creo que persiste hasta el día de hoy, con la ciencia procedente del antiguo bloque soviético, que, a decir verdad, suele ser poco rigurosa. En parte por razones ideológicas y en parte por la ausencia de estos estudios científicos rigurosos, la terapia con fagos fue considerada poco seria y fue abandonada casi por completo en Occidente hasta hace no mucho tiempo, hasta que empezaron a volver soldados estadounidenses desde Irak con una bacteria a la cual ninguno de los antibióticos que tenemos conocidos podía tratar de manera eficaz. Ahora bien, otro punto crucial de esta discusión es que mientras los antibióticos son moléculas que pueden ser patentadas y uno puede obtener un enorme beneficio económico de ellos, los bacteriófagos, al menos en una gran parte, son seres vivos que ocurren naturalmente y que no pueden ser patentados. Los fagos naturales o ambientales se pueden encontrar prácticamente en cualquier nicho del planeta donde se encuentren bacterias, incluyendo océanos, lagos, suelo, plantas, animales. Los fagos son a menudo abundantes en los ambientes donde sus anfitriones bacterianos también lo son. Y por lo tanto, la búsqueda de fagos, es decir, la recolección, la caza de fagos, puede ser llevada a cabo en lugares en donde uno encuentra un montón de bacterias, en donde están representadas las especies que a uno le interesan. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, de aguas cloacales o desechos aguas abajo de comunidades humanas o animales. Es decir, solo es necesario cosecharlos, salir de casa en búsqueda del que necesitamos, aislarlo y purificarlo. Simplemente están ahí, esperándonos. No quiero entrar en este episodio en detalles técnicos, pero sí decir que contamos con las herramientas tecnológicas que hacen que obtener fagos para uso clínico sea un objetivo totalmente razonable, inclusive teniendo en consideración que los costos que esto implica son también absolutamente razonables. Más de un siglo de caza con Z de fagos ha resultado en que tenemos toda una colección de fagos líticos. Esto es, un fago lítico es aquel que cuando infecta a la bacteria la destruye, la hace explotar, la dinamita, ¿sí? Y sabemos que existen fagos que son capaces de infectar y destruir la mayoría de las especies bacterianas que producen infecciones en los humanos. No todas, pero la mayoría. Y acá entonces es donde uno deja volar la imaginación. ¿Será posible en un futuro erradicar la tuberculosis? Hoy necesitamos entre 6 y 12 meses de tratamiento con 4 antibióticos distintos, todos con bastante toxicidad potencial. Quizás llegue el día en donde uno simplemente puede inocular un virus que solo tenga la capacidad de destruir al Mycobacterium tuberculosis, a la bacteria causante de la tuberculosis, sin afectar ninguna otra de las bacterias de nuestro microbioma. ¿Será eso posible? ¿Será posible disminuir la altísima mortalidad que hoy tienen las infecciones causadas por bacterias multiresistentes, sobre todo las que vemos en internación, como por ejemplo la neumonía de un paciente ventilado o una infección intraabdominal, una peritonitis terciaria? ¿Será posible que un paciente que tiene un material protésico infectado, por ejemplo una prótesis de cadera infectada, que sabemos que
muchas veces termina siendo necesario como única alternativa de curación remover la prótesis, poner otro elemento extraño al cuerpo que es un espaciador, tratar con antibióticos durante 6 a 8 semanas. En una segunda operación, remover el espaciador, colocar una nueva prótesis que también tiene un riesgo ya aumentado de infección. Es decir, una situación que requiere que un paciente atraviese 2 cirugías importantes. Esa es nuestra mejor carta hoy para esta situación. ¿Será posible curar una infección protésica simplemente con dosis de virus que logren inclusive atravesar los biofilms bacterianos, llegar a las bacterias y ahí donde estén, dinamitarlas? Yo creo que ese es el futuro que se viene. Les contaré la evidencia que tenemos para afirmar esto en el próximo episodio. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Si es así, por favor, suscríbanse en Spotify. Síganos en Twitter. Mi usuario es @MarceloRadicic. Sigan a Infomed, @InfomedOK. Por favor, sigan el Instagram de Infomed, @InfomedOK. Y recomiéndenos a sus amigos que puedan estar interesados que por favor también lo hagan, ¿sí? Los comentarios en la página web www.infomed.com.ar son muy bienvenidos. Una vez más, gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en la próxima.